Buenas noches, profesor. Vamos a dar inicio al Q 5 de diseños de elementos de máquina. En este momento hablaremos de la chaveta. Primero veremos qué es una chaveta. Una chaveta es un elemento mecánico por lo general fabricado en acero, que se introduce entre dos elementos permitiendo la transferencia de potencia entre ellos y evitando deslizamientos entre ambos. Unión por chaveta. Como observamos acá, acá tenemos la chaveta, acá tenemos la ranura donde va a ir introducida, como también acá. Por otro lado tenemos el árbol, que es también llamado eje, y también tenemos el cubo, donde va a ser introducido el eje con la chaveta para el engranaje. Tipos de chavetas. Como sabemos, las chavetas son llamadas también lengüetas. Tenemos las longitudinales, tenemos las chavetas en uniones sin tensión. Son paralelas o semicirculares. También son chavetas en uniones con tensión de cuña, sin cabeza o con cabeza. Y tenemos las transversales, como vimos en clases, pasadores, el cilíndrico, el cónico y la sección rectangular. Entre todos estos, lo más utilizado son las paralelas. Normas. Como sabemos, las normas de las chavetas empiezan con 6885. Tenemos la norma DIN 6885 de una chaveta paralela. Tenemos la norma DIN 6886 de una chaveta con terminación de cuña. Tenemos una norma DIN 6887 con chaveta cuña con cabeza. Y tenemos la norma DIN 6888 con chaveta semicircular. Como muchas más, estas son las más utilizadas. Ajustes. Para los ajustes vamos a tener dos pautas. El ajuste de una chaveta paralela se da con el contacto del diámetro con las caras laterales, pero las de la cuña o cónicas con la cara superior e inferior. Tenemos el libre. La chaveta tiene holgura en el eje y cubo. Podemos ver que es H9 sobre H9 entre eje y chaveta y entre cubo y chaveta de 10 y H9. Tenemos la normal con la chaveta está montada con apriete en el eje. Una N9 sobre H9, una JS9 con un H9 y tenemos el forzado, que es la chaveta está montada con apriete en el eje y en el cubo. Entre eje chaveta es P9 entre H9 y un cubo chaveta es un P9 entre H9. Chavetas paralelas DIN 6885 son las más utilizadas. Entre esas tenemos tres tipos, la tipo B, la tipo A y la tipo AB. Es decir, que podemos decir DIN 6885-B o -AB y -A. ¿Qué diferencia hay entre las tres? Su final y comienzo. Comienzo y final comienzo. ¿Qué quiere decir con eso? Si vemos, las de tipo A puede decir que es en cuadrado, las B son circulares y las de tipo AP son una circular y una cuadrada. Ahora vamos a ver cómo designar el diámetro de una chaveta y del canal chavetero. Para eso hay que tener muy presente dicha tabla que se muestra. Dimensionar chavetero para un diámetro de 15 milímetros con un ajuste libre. Como vemos acá, ya poseemos 15 milímetros. Para hacer o utilizar la tabla, primero tenemos que utilizar los 15 milímetros. Sabemos que 15 está entre 12 y 17. Como vemos acá, poseemos un nominal de 5. Entonces, como queremos libre, señalamos la casilla libre. Como vemos acá, es 5 para el eje, para el eje es 5H9 más 0,03.
30 más 0 en tolerancia. Para el cubo, como vemos acá, es 5 de 10 más 0,076 más 0,030 en tolerancia. Ahora pasamos a la profundidad. Como vemos acá, la profundidad del eje va a ser, entre de 3 y con una tolerancia de más 0,1 a 0. Y del cubo, su profundidad será de 2,3 con tolerancia más 0,1 de 0. El chaflán será con un mínimo de 0,16 y con un máximo de 0,25, como observamos acá. Ahora, eso era para el chavetero. Ahora, para la chaveta tenemos que, como es 5 por 5, señalamos que el ancho de B, el ancho será de 5 con una tolerancia H9 de 0 a menos 0,30, como observamos acá. La altura será de 5 con una tolerancia H9 y H11 de 0 a menos 0,030. El chaflán será con un mínimo de 0,25 y un máximo de 0,40, como observamos acá. Como último, tenemos que escoger la longitud de nuestra chaveta, y como vemos va a estar entre 10 a 56, y como vemos abajo, cogemos del 10 hasta el 56 o 55, como observamos abajo. Ejemplo número 2. Dimensionar chavetero para un diámetro de 18 con un ajuste normal. Como observamos en la figura, marcamos 18 y marcamos en la tabla normal. Seleccionamos, como es 18, seleccionamos entre 17 y 22 entre diámetro del eje. Ahora pasamos a seleccionar el 6 como nominal gracias a la sección de chaveta y gracias a la tabla. Ahora podemos ver que entre un normal tenemos que va a ser un 6 con un N9 con una tolerancia de 0 a menos 0,30, como observamos acá. También tenemos para un ajuste normal para el cubo un 6 JS9 con una tolerancia de más menos de 0,015, como observamos acá. Y como profundidad del eje tenemos a 3,5 con una tolerancia de más 0,1 hasta 0, como observamos acá. Tenemos para el cubo un nominal de 2,8 con una tolerancia de más 0,1 hasta 0, como observamos en la imagen. Y para el chaflán va a ser de un mínimo de 0,16 a uno de 0,25, como observamos acá. Ahora pasamos a la chaveta. Seleccionamos 6 por 6 y pasamos a hacer lo debido, que es un nominal, para el ancho, un nominal de 6 con una tolerancia de H9 de 0 a menos 0,30, como observamos acá. Tenemos para la altura un 6 de 0 con una tolerancia de H9 menos y H11 de un 0 a menos 0,030, como tenemos en la imagen en las dos partes. Y tenemos un chaflán entre un mínimo de 0,25 y un máximo de 0,40, tal y como muestra en la imagen. Por último, vamos a definir la longitud que va a tener nuestra chaveta. Nuestra chaveta va a estar entre 14 a 70. Entre 14 a 70. Entonces podría ser 14, 15, 16 y así sucesivamente hasta 70, como se dice en las longitudes normalizadas.
Ejemplo número 3. Tenemos dimensional chavetero para un diámetro de 11 con un ajuste ajustado. Seleccionamos 11 milímetros, seleccionamos en la tabla para el chavetero un ajustado y seleccionamos el diámetro. Como es 11 va a estar entre 10 y 12. Entonces podemos decir que es un 4x4 para el chavetero como para la chaveta. Entonces pasamos a ver que como es un ajuste ajustado, podemos ver que va a ser 4. Para el ajustado, como vemos en la tabla, es un eje y cubo a la misma vez con un P9. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto para el eje como para el cubo, su tipo así, su ancho o su altura, su ancho literal, va a ser de 4 P9 de una tolerancia de menos 0,12 hasta menos 0,042, tanto para el ancho del eje como para el ancho del cubo. Entonces, pasamos a la profundidad. A la profundidad del eje, como es un 4, podemos seleccionar el 2,5 con una tolerancia de más 0,1 hasta 0. Y para el cubo tenemos de 1,8 con una tolerancia de más 0,1 hasta 0. Ahora, por último, vamos a ver el chaflán, que entre un mínimo de 0,08 para un máximo de 0,16, como observamos acá. Entonces, ahora ya teniendo ya el chavetero, pasamos a hacer la chaveta. La chaveta es un nominal de 4 con una tolerancia H9 desde 0 a menos 0,30, como tenemos por acá. Y tenemos una altura de 4 de 0 a menos 0,030. Y también tenemos el chaflán con un mínimo de 0,16 y con un máximo de 0,25. Y por último, procedemos a tener la longitud de nuestra chaveta. Para nuestra chaveta va a tener una longitud de 8 a 45. De 8 a 45. Y eso sería todo para determinar para dimensionar el chavetero para un diámetro de 11 con un ajuste ajustado. Finalizamos. Ya vimos 3 diferentes ejemplos con diferentes diámetros y con los 3 tipos de ajustes. Podemos finalizar diciendo que las chavetas, las más utilizadas son las chavetas paralelas tipo B con ajuste ajustado, una DIN 6885-B. Debido a que utilizamos las chavetas, por ejemplo, para ajustar un eje con un engranaje. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué no se puede soldar? Entonces, por eso utilizamos las chavetas, para hacerle un ajuste. Mayormente en el ámbito industrial y en el ámbito minero, se utiliza estas chavetas para una mayor presión, para que ejerzan en los dos componentes y estén ajustados. Muchas gracias por su tiempo y finalizamos el quiz 5.